Formalmente damos inicio al conversatorio sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En consideración a todos los presentes en este momento en el auditorio, vamos a dar inicio en este instante debido a que aún personas que confirmaron su asistencia a la actividad no han podido llegar a nuestra alma mater debido a la gran cantidad de empresas que han encontrado en el camino. Al iniciar formalmente, saludo a los presentes en nuestra tarima principal. Doctor Eduardo Renato Biogrossi, profesor de Derecho Internacional Público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Fernando Felipe Sánchez Campos, rector de la Universidad Católica de Costa Rica. Licenciado José Rafael Fernández Quesada, director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Costa Rica, profesor de Derecho Internacional Público y de Arbitraje y además árbitro de Derecho. De igual forma, saludamos a Monseñor Daniel Blanco, obispo auxiliar de San José. Monseñor George Covacat, secretario de la Nunciatura Apostólico. Monseñor Luis Baura de la Peña, vicario regional de la Prelatura del Opus Dei en Costa Rica. Directores generales, directores de carrera, rectores de otras universidades presentes en la Universidad Católica de Costa Rica, embajadores y vicecancilleres presentes, personal administrativo, docente y estudiantes de la Universidad Católica de Costa Rica, miembros de la prensa, al público en general, y de igual forma agradecemos a Jonathan Prendas, candidato a la vicepresidencia por el Partido de Restauración Nacional, por su interés y presencia el día de hoy a este conversatorio. Sin más preámbulo, daremos inicio con la oración a cargo del capellán de la Universidad Católica de Costa Rica, el presbítero Manuel Rojas Picado. Muy buenas noches para todos. Tengan la bondad de ponerse de pie. Todos lo sabemos bien, antes que dar gracias o pedir, la oración es fundamentalmente escucha, ponerse de cara al Todopoderoso y descubrir su voluntad. Les propongo entonces que para nuestra plegaria escuchemos un texto de la primera carta de Pedro. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicación de su esperanza, pero háganlo con modestia y respeto. Padre Santo, en momentos donde la historia nos pide a los creyentes un particular compromiso de fidelidad con la persona y el mensaje de tu Hijo Jesucristo, concédenos no solo crecer en el convencimiento de nuestra fe y de aquello que de ella se deriva, sino también la capacidad de comunicarlo con alegría, con gozo y con un profundo respeto a la imagen tuya que vive en cada uno de nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Buenas noches. Seguidamente tendremos las palabras del rector de la Universidad Católica de Costa Rica, el doctor Fernando Felipe Sánchez Campos. Buenas noches a todos ustedes, distinguidísimos amigos y amigas que nos acompañan hoy en este evento tan importante para la Universidad Católica. Ya don Kenneth me hizo el favor de saludar a todos los que vemos hoy presentes y nos sentimos muy honrados realmente, especialmente honrados con la presencia del profesor Eduardo Biogrossi. Realmente es para nosotros un honor, una bendición contar con usted hoy, profesor. Nos hemos encomendado, nos hemos propuesto, y así se lo mencionaba a Monseñor Daniel Blanco en el pequeño coloquio que tuvimos antes del evento, cumplir con una misión que nos han encomendado los señores obispos de iluminar los debates, las discusiones que se llevan adelante en nuestra sociedad con el mayor nivel y el mayor grado de responsabilidad posible. Iluminar, sí es verdad, desde nuestra identidad como una universidad católica con pensamiento cristiano, pero como decíamos hace poco en una actividad que tuvo lugar aquí mismo en la universidad, ¿quién dice que el que piensa no reza o que el que reza no piensa? Al contrario, ¿cuánto pensamos mejor cuando rezamos más? Y en un tema tan importante como este, profesor, queridísimos amigos, es nuestra responsabilidad iluminar, e iluminar al máximo nivel. Hoy hemos querido engalanar nuestra universidad, invitando al profesor para que nos hable libremente. Hemos traído, bueno, se trajeron los muebles de mi oficina, ¿verdad?, para acá, para dar un ambiente más distendido y poder conversar, como en la sala de la casa, sobre derechos humanos, sobre la Corte de Derechos Humanos, sobre los temas que nos interesan, sobre el devenir de la Corte, sobre cómo la Corte, para bien y para mal, nos puede influenciar, nos puede llevar por diferentes derroteros, sobre cómo se está generando el funcionamiento de la Corte, sobre cómo la Corte Interamericana en alguna forma se diferencia de la Corte Europea. Y qué mejor cosa que hacerlo con un juez de altísimo nivel, un juez de muchísima experiencia y además profesor de una universidad hermana como la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso de Chile. Nos acompaña también nuestro director de carrera de Derecho, el profesor Fernández, y vamos a tener la oportunidad de escuchar a los que saben. Yo, la verdad, me debería haber sentado más bien abajo para aprender, pero el profesor me pidió que lo acompañara y yo meteré la cuchara, prometo, la menor cantidad de veces para dejar que los que saben hablen, porque creo que una oportunidad como esta no la podemos desaprovechar. Comprometo públicamente al profesor, mis disculpas, profesor, lo comprometo desde ya. Le hemos pedido que sea profesor visitante de la universidad, ojalá que nos diga que sí. Vamos a esperar el transcurso del conversatorio, su respuesta. Decirle que aquí están las puertas abiertas para usted y para su universidad y para su país. Y cuando le lea el currículum del profesor van a saber por qué les digo esto. El doctor Eduardo Biogrossi, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
doctor honoris causa y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, doctor y diplomado en Derecho Público de la Universidad de Grenoble en Francia. Desde el 2010 es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue reelecto para el periodo 2016-2021 y es su vicepresidente por el periodo 2018-2019. Además es miembro del Grupo Nacional de Chile de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, de la lista de conciliadores de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional, de la que fue presidente, y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica de Valparaíso. Fue embajador, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y miembro y presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, OEA, así como del Tribunal Administrativo de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Se desempeñó también como secretario de actas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Ha sido profesor de Derecho Internacional Público en la Academia Diplomática Andrés Bello de Chile y en las universidades Diego Portales, Autónoma de Chile y de las Américas, las tres de Santiago de Chile, además de las universidades Central de Venezuela, Católica de Lovaina, Bélgica y de la Universidad Católica de Valparaíso. Ha publicado diversos artículos en materia de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, en libros y revistas especializadas. Además ha sido condecorado por España, Portugal, Venezuela, por este último país con la Orden Andrés Bello en su primera clase. Esto es muy importante, la última parte que dice aquí me encanta. Nació en Valparaíso, la fecha no importa, ¿no? Casado, 3 hijos y 5 nietos. Y además, bueno, muy pronto que agregar aquí, profesor visitante de la Universidad Católica de Costa Rica. Y, que ya lo comentábamos, nos une también la devoción y la admiración por el Padre Pío de Pietrelcina. Eso lo descubrimos hace poco. Así que, sin más, y con este nivel de expositor, para iluminarnos desde la ciencia, desde el máximo nivel de responsabilidad de una universidad católica, para aprender y entender mejor nuestra realidad, empezamos nuestro conversatorio con el profesor Biogrossi y el profesor Fernández, que nos va un poco a contextualizar la discusión que vamos a tener. Una vez que terminemos y previo al final, obviamente hará espacio para poder hacer consultas y preguntas si ustedes las tienen. Gracias por su presencia y aprovechemos y saquemos provecho profundo de esta noche de reflexión. Gracias. Aló. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar esta noche aquí. En efecto, para la universidad es un privilegio, como pocos, tener al profesor Biogrossi con nosotros. Ustedes vieron el currículum. Y les cuento que cuando le pregunté al profesor, muy tímidamente, que si él aceptaría venir a Costa Rica, inmediatamente respondió que sí, porque respondía a una universidad hermana, a la universidad que fue su alma mater y es la universidad en la que él es profesor. Además, ahora en el rato que tuvimos en la rectoría, antes de bajar aquí, conversamos un poco con el profesor y me bastaron unos minutos para darme cuenta de la calidad de persona que es el profesor. Porque muchas veces cuando se es un profesional y se llega al grado de éxito, si podemos decirlo así, que tiene don Eduardo, se puede perder la sencillez, se puede perder la humildad, se puede perder la perspectiva, sobre todo los que somos abogados, de por qué somos abogados. Eso no ha pasado con el profesor, más bien todo lo contrario. Miren, la idea es conversar en un diálogo muy abierto de derechos humanos y de la Corte Internacional. Ahora, yo sé que aquí hay estudiantes de Derecho, pero hay también personas que no son estudiantes de Derecho y que no conocen mucho del tema. Entonces, en 2 minutos voy a hacer una introducción. Primero, de qué es el derecho internacional, porque dentro del derecho internacional
se ubica el derecho internacional de los derechos humanos. Todos los estados tienen a lo interno su propio derecho. Y nosotros, los ciudadanos, somos súbditos del Estado que obedecemos el derecho interno. Pero además existe la comunidad de naciones que también se articula gracias a un derecho particular, que es el derecho internacional, cuyas fuentes, o sea, los caminos por los que se expresa ese derecho y que crean obligaciones son principalmente la costumbre y los tratados, pero también como fuente auxiliar, las sentencias de los tribunales internacionales. Dentro de ese derecho entonces internacional público existe el derecho específico de protección de los derechos humanos. Desde el año 48 para acá, y un poquito más antes todavía, pero digamos del 48 para acá, con el advenimiento de Naciones Unidas y los tratados de derechos humanos, se va perfilando la defensa de los derechos del hombre como derechos inalienables. Y con eso aterrizamos, pasando de las Naciones Unidas a la OEA, y dentro de la OEA, la Carta Americana de los Derechos Humanos, y como el órgano propio que determina, interpreta y aplica esa convención, la Corte. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué un país como Costa Rica tiene que obedecer una corte extranjera? Muy sencillo, porque en derecho internacional las obligaciones se adquieren voluntariamente. El Estado ratifica un tratado y entonces adquiere las obligaciones que nacen de ese tratado. Ratifica el tratado en el que se crea la Corte y después puede dar su consentimiento a que la Corte juzgue causas en las que ese Estado es parte. Muy bien, hecha esa introducción, profesor, ahora que estábamos ahí, nos comentaba usted, veo que el tema de derechos humanos para usted no es simplemente una vivencia teórica, le tocó vivir fuera de su país. Entonces me da la impresión de que siendo usted juez, su vivencia como juez dentro de una corte de 7 jueces, además de diferentes mentalidades, ideas y de distintas partes de América, es en realidad eso, una vivencia. Por favor. No está funcionando, ¿verdad? Ahí está. Ya está. La Universidad Hermana de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por eso respondí rápidamente, y además porque he sido toda mi vida profesor y extraño ser profesor. Debo señalar, sí, que creí que iban a haber más estudiantes y veo que hay más gente. Y déjenme partir, por lo tanto, además de agradecer, señalando que me ha tocado mucho lo que la oración que se dio al comienzo de la universidad. Voy a partir con algo bien personal. Yo sufrí cáncer y tuve 8 operaciones en 9 años. Lo combatí, lo triunfé. Cuando le comentaba que cuando fui la primera vez al médico, me encontré con el retrato del Padre Pío. Ahí estaba. Pero en una de las crisis en que estuve 15 días en la unidad de cuidado intensivo con una septicemia generalizada, realmente estaba desahuciado, me puse a rezar. Y recé el Padre Nuestro. Y me quedé pegado en perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y por qué me quedé pegado ahí? Porque había mucha gente que yo no había perdonado. No es pues el susto de morir lo que me acercó más a Dios. Más bien me acercó la alegría
de saber que podía invocarlo. Y hoy día, con el nerviosismo que tengo para comenzar a hablar, igual que cuando daba clases, que me daba mucho nervio, esa oración me ayudó también muchísimo. Y por eso estoy más tranquilo para comenzar a hablar. Y comenzar a hablar también sobre los derechos humanos, porque llegué a la Corte también por casualidad. Yo había estado abandonando toda función en virtud de que ya, dije yo, llegaba a una edad que estaba bien que dejara actividades. Y de repente me llamó el ministro de Relaciones Exteriores de Chile y me dice que la candidata chilena, que era presidente de la Corte, no iba a la reelección. Era candidata y renunciaba. Y no había tiempo para levantar otra candidatura, salvo que le dijeron que como yo había estado mucho tiempo en el Comité Jurídico Interamericano, podía sacar los votos suficientes en la OEA. Y por casualidad he llegado acá, a Costa Rica. Los designios. Y llegué aquí y eso me levantó también el ánimo, mucho, mucho el ánimo. Puedo estar débil físicamente, pero estoy con unas ganas de trabajar, y más cuando se me presentan dificultades. Y es eso lo que yo quiero señalarle y quería señalar a los alumnos hoy día, que a uno se le dan oportunidades en la vida, y para mí esto ha sido una oportunidad, aunque he quedado en minoría en muchos de los votos, pero casi muy feliz con los votos en minoría. ¿Por qué? Porque siempre recibo una palabra de aliento de alguien, siempre. Funcionarios, abogados, que tienen que hacer lo que nosotros les indicamos de la Corte. Y de repente me dicen, juez, estoy con usted. Juez, muy bien. Juez, no solamente en los temas valóricos, sino también en otras disidencias que he tenido. O gente que me escribe del extranjero, yo no conozco, a veces no contesto. Aquí hay un campo tremendo para que actuemos. Los derechos humanos son una parte fundamental de lo que nosotros creemos. Los derechos humanos no deben ser vistos como una parcela de gente de izquierda o de derecha o de centro. Es una parcela que tiene que ser nuestra también. ¿O no es lo que Jesús fue el gran luchador de los derechos humanos? Él fue el principal. Y a veces yo tengo la sensación que hemos ido abandonando ese campo. Y en ese contexto resulta que yo sé en lo que me estoy metiendo, con lo que voy a decir, porque este país está muy sensibilizado en este momento. La Corte Interamericana es un instrumento valioso. Es el resultado de un proceso con sacrificio de todo el sistema interamericano. A mi juicio, la que ha tenido más éxito es la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte, más que imponer, debe convencer, por lo que decía el profesor. Nosotros no tenemos policía para imponer lo que dictamos. No tenemos capacidad de embargar bienes, como cualquier tribunal. Tenemos que convencer. Tenemos que conversar con la sociedad, hacer que lo que decimos se entienda que es lo justo. Nos podemos equivocar, la Corte se equivoca, obviamente. Pero su función es esa, en una sociedad en que no es igual a la sociedad nacional. La diferencia entre el derecho internacional y el derecho nacional no son ellos en sí, sino en la sociedad que regulan. La sociedad interna es una pirámide. Hay arriba un poder y va bajando. Y se expresan jurídicamente que está la Constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos. Hay una jerarquía. En derecho internacional no hay una jerarquía. No hay una Constitución nacional. Todo tratado vale igual que otro. Incluso la costumbre puede modificar un tratado. Es una sociedad de iguales. Y es difícil, por lo tanto, es mucho más difícil entender
el derecho internacional que el derecho interno. Mi padre, que fue profesor de Derecho Romano en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso durante muchos años también, decía que el derecho es vida o no es derecho. ¿Qué quería decir con esto? Que tiene que ir representando la vida. Y el derecho internacional también tiene que ir representando la vida. Y es lo que la Corte debe hacer, de acuerdo a ciertos valores, pero ir representando el caminar de la sociedad. Y esta sociedad que es, entre comillas, imperfecta, por así decirlo, sin embargo tiene que estar regulada. Y está regulada. Y está regulada. Nosotros veraneábamos en un pueblito que se llamaba Limache, cerca de Valparaíso. Y Limache tenía dos partes, Limache Viejo y Limache Nuevo. Nosotros estábamos en Limache Viejo. Y estos dos se vinculaban por un puente que cabía solamente en esa época un auto. Por tanto, tenía un semáforo a cada lado. Podía pasar, el semáforo se prendía, la luz verde de este lado pasaba, no después del otro. Un día iba mi padre, mi hermano mayor y yo en el auto. Viene mi padre y había luz roja, se detiene. Y mi hermano mayor le dice, pero papá pasa, así, no viene nadie. Entonces le dijo, no, esta es la ley. Y no venía ni un auto y se detuvo hasta que hubo luz verde y ahí pudo pasar. Ahí yo era pequeño, ahí aprendí que el derecho, más que ser una fuerza coercitiva que se impone, es un convencimiento. Y eso se percibe más en el derecho internacional y se percibe en lo que es el derecho humano. Y yendo ahora de frentón a las preguntas, el sistema interamericano de derechos humanos está conformado por tres entidades. Uno es la Comisión. La Comisión se debe preocupar de la promoción y defensa de los derechos humanos. La Comisión es la activista en materia de derechos humanos. Ella tiene que proponer, asesorar a los estados, en fin, ser un activista y ser un abogado y ser, en fin, un promotor, vender la idea, tratar de asesorar a los estados. La Corte le corresponde interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Es impartir justicia. Es distinta la función de la Comisión que la Corte. Y esto cuesta entenderlo, porque muchas veces caemos, y hablo en que pasamos a ser promotores y nos olvidamos de la justicia. La justicia tiene ciertas virtudes que hay que respetar, la prudencia, la ecuanimidad, en fin, todas las que conocemos. Y eso cuesta, porque cuando uno ingresa a la materia de derechos humanos, uno cree que dice, hay que estar en los derechos humanos. Y ahí viene el problema, que a veces uno quisiera que la ley dijera otra cosa que la norma, pero como juez uno tiene que aplicar lo que dice la norma, guste o no guste. Eso es un dilema que tenemos todos los días en la Corte, diariamente, que cuesta mucho, porque de repente uno dice, pero aquí están los derechos humanos, están violando. Bueno, pero la norma no nos permite ir más allá. Cuesta mucho. No les doy caso porque estaría violando el secreto, pero por Dios que cuesta. Cuesta ser juez. Da mucha satisfacción, pero cuesta ser juez. Ese es el segundo de la Corte. Y el tercero son los estados, fíjese usted. Si usted mira la Convención, hay una atribución de la Comisión, atribución de la Corte, y luego dice que la Corte debe darle un informe anual a la Asamblea General y allí indicar los casos en que los estados no han cumplido la sentencia. ¿Por qué dice esto? Porque se pusieron en el supuesto de que la Asamblea adoptaría medidas para hacer que el Estado cumpla la sentencia. Nunca ha ocurrido. En el sistema europeo, el Consejo de Ministros tiene un grupo que se encarga de eso y presiona políticamente a los estados para que cumplan lo que el Tribunal Europeo establece. Aquí no ocurre. La gran falla que tiene el sistema
No es que no tengamos nosotros la facultad supranacional de que lo que resolvamos como Corte se aplique directamente en el Estado. Ese no es tanto el problema. El problema es que los demás estados no hacen aplicar lo que la Corte ordena. Y la gran falla, por lo tanto, del sistema son los propios estados, no la Corte ni la Comisión. Deberían ser los estados que, siendo notificados de que un estado no ha ejecutado un fallo, deberían hacerle una presión. Y esto es bien duro lo que estoy diciendo, pero responde al tipo de sociedad. El Pacto de San José no es un pacto supranacional. Supranacionalidad es cuando lo que ocurre en Europa, la decisión que adopta el órgano comunitario se aplica directamente en el territorio del Estado, incluso contra la voluntad del Estado. Por eso está, ¿no es cierto?, Parlamento Europeo, Tribunal de la Comunidad Europea, etc. Y aquí no. Aquí quien debe ejecutar el fallo de la Corte es el propio Estado demandado. Él debe ejecutarlo. Y a eso se compromete. Y al único que obliga, y aquí voy a decir otra cosa que saquen ustedes las conclusiones, al único que obliga es a ese Estado, a ningún otro. Y no puede obligar a ningún otro si no es parte. ¿Por qué una sentencia respecto a Argentina va a obligar a Chile si Chile no es parte? No tuvo posibilidades de intervenir. Profesor, le hago una pregunta, ya que está ahí en ese tema del cumplimiento de las sentencias. Si son los estados los que proponen la lista de jueces y son los estados los que en la Asamblea General nombran a los jueces, ¿por qué no cumplen las sentencias? Hay muchas razones seguramente, pero yo he dicho, perdone que hable en primera persona, no es porque crea que soy Superman, porque no lo soy. No tengo ni la pinta para eso. Hay muchos factores. Uno de los factores es que la Corte, los fallos de la Corte, si ustedes los ven, aplica muchas medidas de reparación. Usted sabe que en derecho internacional la responsabilidad del Estado por un hecho ilícito conlleva, ¿no es cierto?, varias obligaciones. La primera es cesar en la violación de la obligación internacional de que se trate. La segunda es darle garantías de no repetición de esa violación de la obligación pertinente. Junto a eso van las medidas de reparación permanente tal, que son la restitución integrum, o sea, volver, si es posible, a la situación anterior. Si eso no se logra total o parcialmente, se puede pagar. Si eso no es suficiente, hay medidas de satisfacción, o sea, ciertos gestos que se hacen en términos de reparación. ¿Qué hace la Corte? Una cuestión histórica, que así se comenzó. Y hoy día se dice, mire, el Estado violó el artículo tal, reparaciones. Esta sentencia vale per se como reparación. Ok. 2. El Estado debe cesar en el cumplimiento, en la violación de esta manera. El Estado debe dar tal medida de garantía de que no va a repetir. Pero además debe, ¿no es cierto?, restituirse a la situación anterior. Y además debe pagar, y además van medidas de satisfacción como hacer escuela. Entonces, resulta que hay de las 240 sentencias que ha dictado la Corte, hay como 170 que no han sido cumplidas. No han sido cumplidas totalmente. Porque quedan partes que no se cumplen. Ahora estamos tratando de hacer un estudio de cuáles, si las obligaciones principales se han cumplido o no. Porque si usted mira las cifras así en seco, dice un fracaso la Corte. Pero no es tanto así. Es porque quedan medidas que deben ser adoptadas por los estados, como construir escuelas o hospitales o lo que sea, que involucran presupuestos, involucran a varios ministerios, entonces dificultan la aplicación de la sentencia. Gracias. Oye, Fernando, nada más un segundo. A raíz de la opinión, y eso es lo único que voy a decir, no voy a entrar en opinión, en Costa Rica hay un cierto debate entre diferentes actores del nombramiento de los jueces y de la
llamémoslo, no sé, obligación, si quiere ahorita hablamos de eso. Al señor rector, ¿estará fallando algo en el sistema político internacional de escogencia de los jueces, que luego la Corte, independientemente de que cumpla unas partes, otras, porque también hay que no las cumplen del todo? ¿Habrá que mejorar algo? ¿Cómo está? ¿Cómo lo vemos desde la ciencia política? Vamos a primero escuchar al profesor, ¿verdad? Después ahí podemos sumar alguna apreciación mía, pero a mí me parece extraño, no sé, profesor, usted me dirá, que los estados propongan a los jueces y que luego sus sentencias, su visión de mundo, su ideología, todas la tenemos, pues no sea alguna ideología que represente la ideología dominante o fuerte del mismo país. Eso parece una especie de contradicción, ¿no? Y me llama la atención eso. Me llama la atención también algo más que usted dijo. El derecho es un ejercicio de convencimiento, sobre todo en el tema del derecho internacional, ¿no? Y aquí hemos tenido un gran debate muy interesante y justo sobre si estas normas que emanan de pronunciamientos, respuestas a consultas, fallos, ¿verdad? Llámelo como se llame, de la Corte Interamericana, pueden venir a cambiar procedimientos y normas internas, ¿verdad? No solamente si pueden, sino si deben hacerlo, ¿verdad? En este proceso, sobre todo en temas sensibles para las sociedades. Y aquí me remito un poco a la Corte Europea y su posición, y la Corte Interamericana y su posición, que para mí es interesante ese debate, ¿no? Sobre esa norma y su impacto interno, ¿no? Y también, perdón, es que de lo que usted me dijo, la primera en respuesta al profesor, la segunda una duda que me quedó, y la tercera, de alguna u otra manera, usted decía, nosotros como corte, como jueces, tenemos que interpretar o tenemos que decir lo que dice la ley, ¿no? El derecho. O sea, no, aunque no nos parezca, pero no, o sea, no. Aquí yo tengo un amigo a quien le tengo muchísimo cariño y estima, que ha sido presidente de la Asamblea Legislativa muchas veces, don Francisco Antonio Pacheco, que siempre decía, la Constitución dice lo que la Sala dice que dice, ¿verdad? Pero yo no sé si pasa un poco así con la Corte, ¿verdad? La Carta dice lo que la Corte dice que dice, o si hay alguna flexibilidad para interpretar más allá. Si es válido este ejercicio de interpretación profunda de lo que dice la Carta, y a partir de ahí la recomendación o la toma de decisiones, que son debates que tenemos abiertos y donde claramente aquí en Costa Rica no hay consenso. Algunos que pensamos de otra forma y otros que piensan de otra, pero creo que son temas sumamente importantes, porque claramente lo que en todos tenemos que estar de acuerdo es que lo que diga la Corte tiene implicaciones importantes a lo interno de los países, y que los puede unir o los puede dividir. Entonces, a ver, toda esta reflexión, no sé si un poco desordenada, porque el ejercicio académico está planteado así para hacer un conversatorio, se lo quería decir y quería escuchar sus criterios al respecto. Yo también estoy un poco desordenado porque me empiezo a entusiasmar. Y hay tantas cosas que decir, y voy a tratar de ser lo más específico posible, sabiendo que voy a dar opiniones que pueden tener impacto en el debate que hay en Costa Rica. Pero no me quiero meter en Costa Rica, sino que voy a hablar en términos generales. Primero, el fallo de la Corte es obligatorio, repito, para el Estado parte en el juicio pertinente, no para el resto. Lo dice taxativamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y además lo dicen todos los textos referidos a tribunales internacionales. Un fallo en un caso no puede ser obligatorio para alguien que no ha estado en ese caso. Es una cosa lógica. 2. Junto a la competencia contenciosa, que es resolver la controversia
entre dos estados en materia de cosa que no se ha dado nunca, o entre Estado y la comisión que representa los intereses de las víctimas o presuntas víctimas, tiene la competencia no contenciosa o consultiva. Las opiniones consultivas, como su nombre lo indica, no son obligatorias. Eso lo ha dicho la Corte siempre. No son obligatorias. Fíjense que yo estoy siendo así claro, salvo si un Estado, en ejercicio de su soberanía, lo determina que es obligatoria para ellos. Y en otro caso también. O sea, lo que la Convención dice, el fallo, la sentencia es obligatoria para el Estado parte. Salvo, obviamente, si otro Estado dice, bueno, también es obligatoria para mí. Bueno, ese es un problema de ese Estado. Las opiniones consultivas son como las lentejas. Si quieres las comes, si no las dejas. Salvo que alguien diga, tengo que comer lentejas todos los días. Ese es el problema de quien lo determina, soberanamente. Para aclarar la respuesta en ese aspecto. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, lo que haga un Estado es un acto jurídico que lo obliga solo a él, en el caso de las opiniones consultivas. O también en el caso de los fallos de tribunal. Y esto es bien relevante con relación, como decía el profesor, nosotros enseñamos siempre que hay dos tipos de fuentes de derecho internacional. Las fuentes autónomas y las fuentes auxiliares. Las fuentes autónomas, tratado, costumbre y principios generales de derecho. Se le ha agregado los actos jurídicos unilaterales para el Estado que lo formula. Esas fuentes son las que crean derecho. Las fuentes auxiliares, la jurisprudencia y la doctrina, se le ha agregado las resoluciones declarativas de organizaciones internacionales, son fuente auxiliar, que sirven para interpretar o determinar lo que la fuente autónoma ha señalado. La jurisprudencia, dicho de otra manera, un tribunal internacional no puede fallar solo sobre la base de la jurisprudencia. Tiene que buscar cuál es la fuente, cuál es el tratado, la costumbre, el principio general de derecho, y luego decir cuál es la jurisprudencia. Y esto es bien importante porque en toda esta discusión en algunos países y en la propia Corte se pierde. A mí, yo les digo a mis colegas que me llamó mucho la atención cuando ingresé, que lo primero que se citan es lo que ha dicho la Corte. Dice, en este caso la Corte ha dicho tal, en relación a esto. Yo digo, pero primero pongamos la norma. ¿Qué dice la norma? Y después veamos pues, si hay algún problema. Si la norma ofrece alguna duda de interpretación, si ofrece varias alternativas de aplicación, ahí opera la jurisprudencia. A Dios gracias, desde que entré yo, no me hay que exponerme flores, sino que también otros colegas dijeron que tienen toda razón. Se está citando, por lo menos a pie de página, se pone, ¿no es cierto? Y en el encabezamiento, ¿cuál artículo se trata? Porque antes habían olvidado los artículos. Entonces, por esto de las fuentes. Y ese es un poco la respuesta. Y creo que aquí, y en esto soy, porque yo he visto que la discusión que hay, que las opiniones consultivas son obligatorias, válgame Dios, no son obligatorias, salvo si el Estado quiere hacerla obligatoria, que parece el caso de Costa Rica. Pero ese es el problema de Costa Rica. Yo no me quiero poner en el debate político, yo estoy hablando simplemente, ¿no es cierto?, lo que constato. Pero eso es así, porque yo no me imagino que mi país vaya a aceptar una opinión consultiva como obligatoria. Yo no me lo imagino. Nosotros somos medios legalistas y hasta los golpes de Estado que han habido en Chile son medios legalistas. Lo primero que hacen son dictar decretos. Entonces, veo difícil que los países acepten esta cosa. Y además es como sentido común. Es como sentido. Esto tiene un profesor de Derecho en la facultad. Decía, si usted tiene dificultad con una norma, que no sabe cómo interpretarla, pesque el código, vaya donde una persona sabia, que ojalá no sea abogado, y pregúntele cuál es la solución lógica. Le va a dar la solución lógica y usted la va a encontrar en el código.
Y esto es lo mismo. La gente ha discutido, pero no ha mirado la convención. Y la convención habla del fallo. Y después habla de opinión consultiva. Además, la historia de las opiniones consultivas es eso. En la Carta de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, y en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se le da opiniones consultivas. Opiniones consultivas que solo pueden tener lugar si la Asamblea autoriza a un órgano a hacerlo. Y eso, como la lenteja, si quiere la come, si no la deja. En el sistema europeo, ¿no es cierto?, solo pueden pedir opinión consultiva al Consejo de Ministros. Aquí, en cambio, es mucho más amplio. Aquí la puede pedir un Estado, y ojo, no tiene que ser Estado necesariamente parte, pues. Un Estado del sistema la puede pedir un órgano de la OEA, de los órganos principales, un Estado, y se pueden referir a la Convención, pero también se pueden referir a otros tratados sobre derechos humanos, pero incluso se pueden referir a normas internas. Y Costa Rica ha preguntado en más de una ocasión sobre normas internas, y ahí se pronuncia la Corte, si se ajustan o no a la Convención. Entonces, aquí es mucho más amplio en América que lo que es en el sistema de Naciones Unidas y lo que es en el sistema europeo. Yo no sé si me quedó algún punto pendiente. Perdón, licenciado, pero no, tal vez el tema que hablábamos sobre la interpretación más libre o más. Esa es una bonita discusión y práctica que hay. Y es un problema que yo creo que tienen todos los abogados, y no se da solo en este tribunal, ¿no? Hay siempre una discusión sobre el particular. En el sistema de derechos humanos se habla de la interpretación evolutiva, que tiene que acompañar los tiempos. Y esto viene del Tribunal Europeo, de ahí se sacó la idea de interpretación evolutiva. Y es cierto que puede ser una interpretación evolutiva. Y esta interpretación evolutiva, según yo, está sustentada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Porque la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados habla de que todo tratado debe ser interpretado de buena fe. Esto quiere decir que los estados efectivamente lo quisieron realizar y que tuviera un efecto útil. Esto de acuerdo al principio de buena fe, de acuerdo a sus términos. O sea que si quisieron escribir mamá, se debe entender qué es lo que es mamá. Luego, ¿no es cierto?, en el contexto de estos términos, y aquí viene lo importante. Y finalmente su objeto y fin, que es lo que se persigue. Ahora, en el contexto, dice la Convención de Viena sobre el Derecho del Tratado, debe entenderse los demás acuerdos que se hayan celebrado con ocasión del tratado, o los acuerdos posteriores que hayan celebrado las partes, o lo que otras normas de derecho internacional hayan surgido como costumbre. O sea, tiene prevista la evolución. El punto es que, ¿no es cierto?, a veces uno tiene la tentación de interpretar, no en conformidad a estos acuerdos o a las fuentes del derecho internacional que establece, sino lo que acontece en la sociedad. Entonces ya no es la fuente del derecho, sino la realidad social que empieza a operar. Repito, esto no se da solamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se da en todos los tribunales. Las discusiones que han habido en la Alta Corte, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en fin, este tema de hasta dónde llega la interpretación. Y aquí hay que recordar que la interpretación opera, repito, cuando hay varias posibilidades de aplicación de una norma. Si hay una sola posibilidad de aplicación o de entendimiento, no hay interpretación. Es esa. Es cuando uno dice, entonces, mire, aquí, ¿qué quiso realmente decir con esta palabra? Que ahora se puede interpretar de dos maneras, o con este. Pero si no me dicen que se puede interpretar y en base a qué no hay interpretación. Entonces, ahí viene, este es un dilema que hay diariamente en los tribunales, todos los tribunales tienen este problema, creo yo. Gracias, profesor.
En esto de la interpretación y la forma tan clara como usted nos lo expone, leyendo la jurisprudencia de la Corte y la forma tan puntual como usted expone en muchas sentencias su opinión personal, voy a meterme en una pregunta y le dejo la libertad si quiere contestarla o no. Yo, como abogado, soy árbitro y constantemente me toca debatir con otros colegas en paneles de 3, no de 7 como en el caso suyo, y ahí se producen disidencias y a veces un debate muy rico, a veces no tan rico. ¿Cómo ha sido su experiencia a lo interno de la Corte? Complicado, ¿eh? No. Debo decir que me quedó pendiente el tema de los nombramientos de jueces, que quisiera yo contar mi experiencia personal, de una parte. Yo debo decir que en la Corte me tratan muy bien. Quizás por la disidencia, que no han sido solo, repito, temas valóricos, han sido temas procesales y de formación, porque yo soy internacionalista, ahí hay muchos constitucionalistas, otros son de derecho al trabajo, y por tanto tienen perspectivas distintas para abordar el tema, ¿no? Hay algunos que efectivamente el derecho internacional público se enseñaba o se enseña en las facultades, en mi caso era en segundo año, y era una norma, un ramo que uno tenía y no lo veía en segundo año y después no lo veía nunca más, y entonces pasaba a ser como una cosa más de política internacional, en fin, era una cosa. Hoy día con la globalización, que lo que pasa en una parte repercute en otra, el derecho internacional se ha puesto a valer. Hasta uno empieza a ganar dinero con el derecho internacional, cosa que antes no era así. Entonces cuesta de repente que le entiendan a uno la disidencia que hace desde el punto de vista de la disciplina. Pero la experiencia ha sido, realmente me han respetado mucho. Y debo decir también otra cosa, que procuran muchas veces tratar de conciliar con mi pensamiento o mi perspectiva. Lo intentan, se intenta. Yo también, ¿eh? Hay veces que también uno tiene que, cuando es órgano colegiado, no puede decir que uno tiene la verdad, siempre, solo uno. Bueno, ¿quién soy yo para tener? Entonces uno a veces tiene que conciliar con tal de que llegue hasta ciertos límites, ¿no? Y uno hace eso para que salga, en definitiva, una norma. Y en ese sentido ha sido muy, en lo personal, ha sido muy provechoso y muy satisfactorio. De hecho, a mí me sorprendió que me eligieran, a fin del año pasado, vicepresidente. Creí que nunca, digamos, no aspiraba tampoco. Pero pensaba, decía yo, con todos estos líos que ha habido, que no iba a hacer. Y me eligieron por unanimidad y entonces quedé contento. Eso. Respecto del nombramiento de jueces. Lo interrumpo, profesor, para hacerle otra pregunta, si aprovecho. Y también decir aquí, confesarme públicamente, por hecho hablé bien de la sala, porque aquí veo a un señor magistrado y a funcionarios de altísimo rango, entonces, ¿verdad? Gracias por la presencia y por, ¿verdad?, compartir con nosotros. Profesor, sí, los jueces, pero también otra duda, y aquí sí más desde el ámbito de la ciencia política que el derecho. A mí me llama la atención el comportamiento de la Corte Europea sobre cuando en temas valóricos, ¿verdad?, en algunos de ellos, pues de alguna manera toma una decisión más, no sé si es más política o no, pero dice, tenemos que pensar en la cultura, la historia, la idiosincrasia, la evolución interna, la institucionalidad, para que sea cada país el que defina cómo los aborda. Y sin embargo eso no pasa, por lo menos últimamente en la Corte Interamericana, toma otro camino, más generalista. Son dos acercamientos muy distintos, ¿no? Y que sería interesante escuchar su criterio con respecto a este comportamiento en dos cortes de altísimo nivel, ¿verdad?, que se manejan distinto en este tema. Cierto. Si ustedes...
mejor le vamos a dar el micrófono de mano para que se escuche. Bien cerquita. ¿Bien cerquita? Cerca la boca. Ok. Efectivamente, en varios de mis opiniones disidentes o concurrentes he hecho referencia a la jurisdicción interna doméstica o exclusiva de los estados, para no decir soberanía. La jurisdicción interna doméstica o exclusiva de los estados es lo mismo que en Europa se llama margen de apreciación. Esto es aquellas materias que el Estado tiene autonomía. Y esto parte por lo siguiente, y aquí viene una cosa conceptual, que el derecho internacional no regula todo. El derecho internacional no regula todo. El derecho internacional regula parte de la vida, no toda la vida, a diferencia del derecho nacional. Y ha ido evolucionando. Cada vez el derecho internacional regula más cosas. ¿Quién iba a pensar en esta globalización comercial? Que ahora los productos son de todas partes, uno se encuentra cosas de todos los países, en fin. Está siendo regulado la libre competencia por el derecho internacional. Pero siguen habiendo materias que son propias del derecho nacional. Y esto es un poco lo que confunde de repente a juristas, que le asignan al derecho internacional el mismo rol del derecho interno. Y no es así, pues, por el tipo de sociedad de que se trata. Entonces, el derecho internacional es decir, mire, esto le corresponde a los estados. ¿Por qué esto es más fácil en Europa? Porque el Tribunal Europeo tiene estados que antes, hace poco eran socialistas, tienen otras culturas. Entonces hay una diversidad mayor que en América. Y aquí, en cambio, son 20 estados, los estados parte, 20. Todos latinoamericanos, no hay norteamericanos aquí, no hay caribeños casi. Entonces tenemos la tendencia a ser generalistas. Tenemos la tendencia a señalar, ¿no es cierto? Esto es así, total. Y por eso también tenemos la dificultad, por ejemplo, para reconocer internamente las cosas de los pueblos indígenas, las diversidades que existen en nuestros pueblos. Siempre pensamos, ¿no es cierto?, que las cosas tienen que ser uniformes en todo, y esto pasa. Entonces cuesta mucho. Y a mí me encanta esta tarea de estar explicándolo en la misma corte, de que no regulamos, no pretendemos, el derecho internacional no pretende regular todo, no ha pretendido jamás regular todo. El día que regule todo, habrá un solo Estado. Tan simple como eso. Habrá un solo Estado. Eso falta mucho para que haya un solo Estado. Capaz que no llegue nunca. Cuando uno pensaba que la Unión Europea iban a acabar con los Estados, han aparecido los localismos. Ahora las entidades menores empiezan a tener autonomía. Cuando los Estados se vinculan más en América, surgen los pueblos originarios, que están pidiendo también ciertos grados de autonomía. O sea, mayor integración, mayor diversidad y mayor autonomía, curiosamente. Y eso el derecho internacional lo tiene que resguardar. Y a eso responde. Entonces, en Europa, en mi experiencia personal, cuando fuimos a la Corte Europea, se me acercaron algunos colegas y me decían, señor Bío, muy bien lo que está diciendo. Yo decía, ¿dónde saben? Y ellos leían lo que nosotros estábamos haciendo. Y habían leído mi voto, que yo empezaba a decir la jurisdicción interna doméstica o exclusiva, repito, para no decir soberanía, porque eso golpea mucho. Entonces, y en cambio este otro término, que es una cuestión absolutamente jurídica, que está en los textos de derecho, refleja eso, que hay una parte que le corresponde al Estado. Y es lo mismo que estamos diciendo, ¿cierto? Si un Estado quiere obligarse por una opinión consultiva, es problema de ese Estado. Una última pregunta, tal vez para dar paso a las preguntas escritas, profesor. A raíz de la opinión, por ahí un expresidente de la República dijo, ¿y por qué no presentamos una reserva a la aceptación de la jurisdicción? Yo sé que la Corte
ha emitido algunas resoluciones al respecto. Para los que no son abogados, decía al principio que una corte internacional no puede juzgar a un Estado si ese Estado de previo o en el momento de ser demandado no ha consentido en la jurisdicción de la corte. A los tratados los Estados pueden hacer reservas, o sea, de todo lo que norma el tratado, decir, bueno, yo me adhiero o ratifico el tratado, pero esto no o esto no. ¿Es dable que pase eso con la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que un Estado diga, sí, señores de la Corte, yo acepto su jurisdicción, pero este tema no, o este tema lo dejo afuera? Cierto, está previsto y ha ocurrido. Voy a hablar de mi país para no meterme en más lío, porque capaz que termine. Chile hizo una reserva en el 90. Y lo hablo porque tuve participación, porque yo era director jurídico de la Cancillería cuando asumió el gobierno democrático, y con el subsecretario de la época, que es muy amigo y gran jurista, él redactó, yo metí poco mano, en la reserva que hizo Chile. Y Chile dijo, mire, reconozco la jurisdicción de la Corte, pero en lo que se refiere a los efectos expropiatorios, las normas que permiten expropiar, no puede la Corte juzgar la causal. Eso fue una reserva. Pero hizo otra reserva, muy importante políticamente para la época, 1990, veníamos saliendo de la dictadura de Pinochet, y se dijo, acepta la jurisdicción de la Corte solo para los casos que han surgido, los actos cuyo principio de ejecución se ha realizado a partir de esta fecha. Principio de ejecución. Yo creí, y yo sé también, que con eso estábamos salvados. Listo, dejamos todo lo que pasó durante Pinochet fuera. ¿Por qué? Porque teníamos un lío interno que teníamos que resolver nosotros, y yo creo que lo resolvimos como país bastante bien. Entonces, dijimos, con esto dejamos que nosotros resolveremos este problema, no que venga instancias internacionales, porque eso se nos crea un problema tremendo. ¿Pero qué ocurrió? Resulta que llega un caso, ¿no es cierto?, dice desaparición forzada, y la Corte señala, hoy día precisamente les decía a mis colegas, les contaba, y se reían porque la Corte de repente dice, sí, aceptamos la reserva que hizo Chile, los actos, ¿no es cierto?, pero nosotros vamos a juzgar la desaparición forzada, que es un crimen o un ilícito internacional continuo. O sea, no vamos a juzgar lo que pasó con este ilícito antes de la fecha que se aceptó la jurisdicción, pero sí después de la fecha, por ser un ilícito continuo. Pues la desaparición forzada se entiende que es un ilícito, ¿no es cierto?, que perdura en el tiempo. Mientras no aparezca la persona, sigue cometiendo ilícito. Y nos quedó la reserva en nada. Entonces, bueno, está bien, Chile lo aceptó, ¿no? Pero cuento esa. La Corte, obviamente, bajo el principio de que es competente de su competencia, ella es la que determina la competencia de la competencia, claro, siempre intenta interpretar la reserva en términos restrictivos. Eso es verdad. Y está bien que lo sea, que el Estado tenga que alegar, tenga que probar que efectivamente tiene efecto la reserva. Y eso es posible. Ahora, todas esas reservas valen para el futuro, no para atrás, ¿no? Muchas gracias, profesor. Si tenemos las preguntas, tal vez podríamos entonces, para ir más o menos ajustados al tiempo, hacer algunas preguntas. Bien, entonces daremos paso al bloque de preguntas. Estas fueron previamente filtradas o seleccionadas por el padre Alexis Rodríguez Vargas, director general de Vida Estudiantil, Extensión e Internacionalización de la Universidad Católica de Costa Rica, y la señora Sonia Alpizar, directora general académica de nuestra alma mater. Les cedo el micrófono a ellos para el planteamiento y posterior respuesta de las preguntas por parte de nuestros invitados. Muy buenas noches.
invitado especial, asistentes que nos acompañan en este día tan especial para la universidad. Son varias las preguntas que nos han llegado, pero por un asunto de tiempo vamos a empezar con las primeras dos para ver la evolución de las mismas. La primera que nos plantean es, que le plantean al doctor es, al plantearse una opinión consultiva, ¿cómo se abre un espacio para que los ciudadanos envíen sus opiniones personales a la Corte sobre el tema de dicha opinión? Con gusto. Al plantearse ante la Corte una opinión consultiva, ¿cómo se abre un espacio para que los ciudadanos del país donde se hace esa consulta envíen sus opiniones personales a la Corte sobre el tema de dicha opinión? Una de las características muy positivas, creo yo, de las opiniones consultivas es el proceso que se sigue para emitirla. Se solicita la opinión consultiva y, por lo tanto, lo primero que hace la Corte a través de la Secretaría es notificar a los Estados partes, a la OEA y al público en general. Luego establece un plazo para presentar opiniones. Todos pueden presentar, el que quiera presenta un documento sobre el particular. Luego hace una audiencia pública en que se les da participación a las personas y a las instituciones para hablar. Audiencias que en algunos casos son maratónicas. A mí correspondió coordinar, ser relator de la opinión consultiva sobre niñas, niños y adolescentes migrantes, un tema que ustedes comprenderán para mí apasionante, porque también lo fui, migrante durante bastantes años, 11 años estuve fuera del país. Y en esa fue tal la cantidad de personas que instituciones, que tuvimos que pedirle a algunas que se agruparan para poder escucharlas a todas. O sea, tiene la virtud de ser un proceso participativo muy grande. En la opinión consultiva, la última, o la penúltima, que sea, aquella. En ella participaron todos los grupos que se sentían afectados, que podían sentirse afectados, participaron. La cantidad de personas que participó fue muy grande. Y en esto pueden participar también universidades, sobre todo hay algunas universidades que participan. A mí me da mucho gusto cuando veo universidades católicas que envían sus opiniones y van a esta cosa, ¿no? Eso es importante. Tomamos nota. Muchísimas gracias. Segunda pregunta. Si un país se compromete a acatar los criterios de la Corte, ¿por qué estos no son obligatorios, sino que el Estado decide si los acata o no? ¿Hasta dónde llega ese compromiso del país? No. Si eso es fallo, si es una sentencia, si ha habido juicio contradictorio, si ha habido un ejercicio de la competencia contenciosa, el fallo es obligatorio para el Estado. Es obligatorio para el Estado. Lo que pasa es que los Estados, o sea, la Corte no tiene facultades, como le explicaba antes, para hacer ejecutar el fallo. ¿Es eso así? Porque eso responde a la sociedad internacional. ¿Cómo está la sociedad internacional? Aquí no hay un solo Estado. Aquí hay varios Estados que se declaran soberanos. Ellos se declaran todos soberanos. Entonces, y aceptan restringir soberanía, pero parcialmente. Entonces, dejan la ejecución. El gran problema, incluso para la ejecución de los fallos, no es solamente que exista la voluntad política de ejecutar el fallo, de cumplirlo, sino también que existan los mecanismos. A veces los Estados se enredan entre sus propios organismos a ver quién cumple. Y hay celos entre autoridades u órganos internos sobre el Estado. No, esto me corresponde a mí o no me corresponde. ¿Por qué me tienes que dar tú la orden? Y eso retrasa el cumplimiento. Y en cosas tan sencillas como establecer el nombre de una calle o construir una escuela o el acto de reconocimiento. Ustedes no saben lo que se demoran se decreta siempre, hay un acto de reconocimiento público en que tienen que ir las autoridades y eso tiene que convenirse entre las víctimas y el Estado. Pues las negociaciones sobre el particular son quién va, quién no va, quién se pone primero. Es terrible. Pero así somos nosotros los seres humanos.
Muchas gracias. Las otras preguntas tienen que ver con los derechos humanos, específicamente con relación a la soberanía de los estados, y si considera que algunos de los fallos que se han emitido por parte de la Corte pueden violentar la soberanía de estos estados. Ahí yo… Como decía antes, los estados solitos han aceptado, han suscrito, nadie los obligó a suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ellos mismos, por lo tanto, han aceptado que hay han delegado soberanía, han aceptado. Mire, cuando uno estudiaba en la universidad, cuando era alumno, le enseñaban en constitucional, ¿no es cierto?, y hablaban de los derechos fundamentales. Y están las garantías constitucionales en otros países, que son los derechos humanos. En las constituciones se ha hablado siempre de derechos, se llaman de otra manera, pero hay que respetar la propiedad, hay que respetar la vida, hay que respetar todos los derechos. El acceso a la justicia, todo eso está en las constituciones. ¿Qué se empezó a llamar derecho humano? Cuando el derecho internacional empezó a regularlo, esas garantías. Y ahí, ¿no es cierto?, surge que cuando los derechos humanos son regulados por el derecho internacional, se llaman derechos humanos propiamente tal. Y los otros se llaman garantías o derechos fundamentales. Y de allí que una constitución puede violar la convención, puede establecer derechos humanos en forma distinta a lo que establece la convención. Entonces el Estado será responsable por esa constitución. Y no es, y aquí voy a entrar al control de convencionalidad, perdón que le diga, no es que la convención sea superior a la constitución, están en dos órdenes distintos. Y el Estado puede, frente a una violación de un derecho humano, hace lo que todos hacemos cuando va un muchacho a buscar a su novia, llega a la esquina en auto, va atrasado, la novia lo va a regañar, ¿no es cierto?, porque llega tarde, mira para un lado, ve que no hay auto, mira para el otro, no ve auto, ve que hay luz roja, pero no hay policía, se arriesga y pasa. Claro, puede ser chocado por otro auto, puede haber el policía que le pasa el parte, pero se arriesga. Eso pasa todos los días, y eso pasa en el área económica, los estados lo hacen a nivel internacional, se arriesgan. Yo no voy a cumplir esta orden a la que me comprometí, no voy a cumplir con mi palabra, porque no voy a tener, me arriesgo a las presiones. Y de allí viene la importancia de lo que yo hablaba, de que la Asamblea de la OEA debe cumplir su función de presionar a los estados. Muchísimas gracias. Del tiempo, vamos a terminar aquí. Termino, y tal vez le doy la palabra después al señor rector, con una brevísima reflexión. Las fuentes del derecho están casi siempre escritas. La Constitución es papel, la Convención Americana está escrita, los tratados son fuentes que están escritos. Hoy hemos tenido el privilegio en esta universidad de que tenemos entre nosotros a una fuente viva del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos. Gracias, profesor, y quiero que le demos un enorme aplauso por su gentileza. Gracias. Una palabra muy breve antes que a los muchachos me los dejen los buses, pues yo sé que ya casi van de salida. Me uno integralmente a lo que acaba de decir el licenciado, sin ninguna reserva, ¿verdad? Y quisiera recordar a otra fuente de inspiración para todos nosotros, para mí ciertamente, como es el Santo Padre Francisco. Y me viene a la mente siempre, en estos momentos, una frase de él. Él decía, la búsqueda de la verdad, ¿verdad? La verdad en Cristo.
es una partitura que fue escrita para una orquesta sinfónica, no para solistas, porque es juntos como la encontramos. Es a partir de la comunión, es a partir del trabajo armonioso, es a través de la conversación y del diálogo. Yo creo que hoy hemos juntos buscado y encontrado esa verdad. Y yo por eso agradezco a Dios y le agradezco a usted, profesor, su tiempo, su sabiduría, su disposición y su don de gentes. Aquí lo hemos escuchado con atención profunda, hemos aprendido, hemos salido ilustrados y usted nos ha iluminado el camino. Agradezco también la presencia de todos ustedes, queridísimos estudiantes, de un grupo privilegiado de rectores, rectoras, un ex vicecanciller de la República, muchas gracias don Carlos por acompañarnos, varios embajadores, los pueden ver fácilmente porque son muy distinguidos todos, entonces es muy fácil poderlos ubicar. Muchas gracias, monseñor, por su presencia, muchas gracias, monseñor Baura, por su presencia, don Jonathan, muchas gracias por su interés y por su presencia. Señor magistrado, qué honor tenerlo entre nosotros. A los funcionarios también, a los letrados de la sala, gracias. Y bueno, no quiero, tantos sacerdotes también, he visto varios sacerdotes interesados en este tema. Hoy hemos aprendido todos y hemos logrado hacer nuestra función como Dios manda, con altura, desde la ciencia, desde la academia, y gracias a Dios y a esta red fantástica que es la red de universidades católicas con exponentes del máximo nivel. Yo le agradezco de nuevo, profesor, quedo pendiente de su respuesta a esta invitación de ser profesor visitante. De todas formas tiene que estar viniendo, así que eso no debería ser muy complicado. Y a ustedes también les agradezco mucho. Muchas gracias por acompañarnos, Dios los bendiga. Muy bien, tal y como lo exponía nuestro rector, el doctor Fernando Felipe Sánchez Campos, un extensivo agradecimiento a todos ustedes por su presencia y hacer posible esta actividad. Muy buenas noches.